Hola, buenas tardes a todos los cinéfilos ambientales que nos están contactando. Vamos a iniciar este cine debate del día de hoy, martes, terminando el martes. Espero que todos estén muy bien. A ver. Para todos los que nos están sintonizando hoy, estamos acompañados desde Comovis con Mariela Ledesma. Ella trabaja en el Servicio Provincial de Manejo de Fuego de Chubut, en la unidad de planificación. Es auxiliar de sistemas. Lo dije bien, ¿no? Sí, sí. Trabajo en la unidad de planificación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, que sería el servicio que se ocupa de, bueno, del control, del manejo, de la prevención, de un montón de aspectos que involucran lo que son los incendios forestales, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, y qué mejor invitada para debatir sobre este documental que es La Tierra que Arde, que es del cual vamos a estar hablando hoy, ¿no? Alguien que está empapado en todo este tema. Así como para empezar, ¿qué te pareció el documental? Está muy bueno el documental, refleja bastante fielmente lo que fueron los incendios de esa temporada, que fue la temporada 2014-2015, porque esos incendios que se reflejan ahí en el documental, sobre los que trata, se dieron en febrero, entre febrero y marzo de 2015, eh, y fueron bastante complejos esos dos incendios en particular. Después también hablan de otro incendio más en el Turbio. Yo estuve trabajando en dos de esos incendios y fue bastante complejo todo, sí. Mira, justo estuviste, qué locura, sí, porque te juro, yo, más que nada también, porque estamos de ver incendios, o sea, cada vez más, ¿no? Obviamente el cambio climático tiene todo que ver con esto, pero bueno, también hay mucha mala intencionalidad, o sea, hay mucho incendio generado, ¿no? Porque las tierras del sur también son como muy buscadas, si se quiere, ¿no? Por intereses, por varios intereses. Y eso también me gustó mucho en este documental que lo plantean. Pero bueno, vamos como para empezar. El documental, bueno, trata, como bien dijiste, de los incendios que se dieron en el 2015 en Chubut, en lo que es lamentablemente en bosque nativo, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque los bosques nativos son súper, o sea, son súper valiosos y súper frágiles al mismo tiempo, y más los bosques nativos que hay en esa zona, que son como una fina, de hecho uno de los hombres que habla, el piloto de Cholila que habla Sí. en el documental, escribe como una línea a lo largo, ¿no?, de la cordillera, y que es súper preciado, ¿no? Que hay que realmente protegerlo. Y bueno, y empieza con una frase que la quiero decir porque está buenísima. Nuestra sociedad se define no solo por lo que creamos, sino por lo que nos negamos a destruir. Eso a mí me parece genial, y más teniendo en cuenta, sumándole a todo esto, toda la lucha de Chubut contra también la megaminería, ¿no? O sea, todo lo que el pueblo de Chubut se frena y dice, no, respetemos esto, vayamos por otro lado, que me parece genial. Y nada, yo siempre lo enarbolo y se lo cuento a todo el mundo. No, Eh, sí. um, Sí, no, esto de la lucha en contra de la megaminería y sobre todo acá en Esquel, Trevelin, que es donde comenzó, allá por el 2000 más o menos, principio de los 2000, que tiene una impronta hoy a nivel provincial de toda la provincia, porque los avances de la megaminería, de las empresas megamineras, siguen estando y apañadas, ¿no?, por el gobierno de turno, ¿no?, lamentablemente. sí, aunque hayan subido al poder diciendo que iban a estar en contra y después se dan vuelta, ¿no? Como es el actual. Terrible Exactamente. eso. Pero sí, de hecho estos incendios del 2015, de los que trata el documental, el mismo documental muestra de repente una publicidad minera y para por ahí algún no entendido te quedas así como diciendo de qué me están hablando. Pero fueron como, hubo como una sospecha, si se quiere, de que también las mineras siempre están haciendo presión ahí para que después cambie
la zonificación del terreno y poder ingresar. Y que de hecho eso ocurrió, podríamos decir entre comillas, pero no tan comillas, a principios de este año incluso, que hubo un incendio nuevamente en Río Negro que se pasó para Chubut y hubo muchas voces alzándose en las redes y demás de organizaciones de Chubut diciendo nos están prendiendo fuego para que venga la minería. Sí, ocurrió también este año, comenzó no me acuerdo si en realidad se empezó este año o finales del año pasado, creo que en enero de este año empezó un incendio en la zona de Cuesta del Ternero, que sería del lado del Bolsón, que es Río Negro, sería el norte del paralelo 42, que es el paralelo que divide Río Negro de Chubut. Comenzaron los incendios ahí y después también se dio que el 9 de marzo hubo 2 grandes incendios en la zona de las Golondrinas, que eso sí fue catastrófico, no solo por el valor de la vegetación que se perdió, si bien se perdieron muchos bosques implantados, no tanto bosque nativo, el efecto económico y social que tuvo, donde hubo un montón, más de 200, 300 viviendas destruidas, galpones. Bueno, fue el primer incendio donde se perdieron vidas humanas, al menos en esta zona, y también, bueno, estuve en ese incendio y fue súper complicado. Tal cual. ¿Vos dónde estás? ¿En qué lugar de Chubut estás específicamente? Yo estoy en Trevelin. Hace años que estoy viviendo en Trevelin. Si bien soy de Buenos Aires, me mudé a Esquel para estudiar ingeniería forestal en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Estuve unos años viviendo en Esquel y después me vine a Trevelin y acá ya trabajo acá, vivo acá, tengo mi casa acá. Y además, bueno, al ser técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, los técnicos hay 3 técnicos en Esquel y en Trevelin que estoy yo. Entonces, la superficie que cubre todas las brigadas de incendio van desde el norte de Chubut hasta el límite sur de Chubut, todo sobre la zona cordillerana, que es donde está el bosque nativo. No tengo ningún mapita para mostrar ahora, pero sería toda la zona cordillerana, que es donde está el bosque andino patagónico en Chubut, está cubierto por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Entonces, al ser tan poquitos técnicos, que somos 3, cuatro somos, 3 en Esquel y 1 en Trevelin, si hay incendios grandes en otras localidades, nos mandan a nosotros, además de mandar refuerzos de combatientes, de móviles, de recursos materiales, a los técnicos que nos movilizan es a nosotros. Entonces, bueno, el 9 de marzo, que fue el día que comenzó este incendio ahí en las Golondrinas, que fueron 2 incendios, con muy pocos minutos de diferencia que comenzaron, que se detectaron inmediatamente. Bueno, una compañera mía, una amiga de Esquel y yo tuvimos que ir a ese incendio. Y la verdad que fue terrible, porque si bien estos incendios del 2015 que se ven en el documental fueron, increíbles, porque la verdad que fueron increíbles, la magnitud que tenía, era una imagen dantesca el estar ahí. Fue terrible, pero no había en riesgo vidas humanas. Y esa fue la diferencia que hubo con los de este año, con los de 2021. Entonces ya ahí entran en juego muchas otras cosas, de decir, uy, bueno, se quema el bosque, pero vamos a salvar, bueno, cantidad de animales, animales de compañía, mascotas, animales domésticos. Y bueno, por eso, como mencionaba anteriormente, la gente que falleció, ¿no? La pérdida de vidas humanas fue terrible, cómo nos impactó a nosotros, porque estuvimos trabajando ahí. Claro, sí, me imagino. Incluso viendo, bueno, de todo lo que ocurrió este año salió por por la tele, o sea, lo vimos todo muy reciente, ¿no? Y viendo el documental en una parte que hablan de la brigada de Cholila, y de cómo una brigada de Cholila quedó casi como encerrada por el fuego en una parte y tuvo que salir corriendo literalmente, y después cuando ponen a descansar en el río, esa imagen, o sea, es tremenda de ellos descansando ahí, pero rodeados igualmente
de la nube inmensa, o sea, te juro, terrible. Y desde tu perspectiva, este incendio del 2015, ¿no? Que Sí. fue tan grande que se perdieron como 60.000 hectáreas, una cosa así de bosque. Y sumados entre todos los incendios de esa temporada, sí, cerca de 50.000 hectáreas, porque fueron 28.000 en el incendio de Cholila, otras tantas en el incendio del Turbio, que también es zona de reserva, no es parque nacional, pero es otra reserva, parque provincial del Turbio, en el de Cholila, que fueron 28.000 hectáreas, también hay una reserva forestal porque están los alerces, que son árboles milenarios, y parte de los relictos de alerces fueron afectados. Y después también esa temporada hubo otro incendio que se muestra en el documental, que es el incendio del Cristo, creo que lo denominaron, que es... nosotros fuimos de apoyo porque fue dentro de un parque nacional, entonces ahí sería como otra jurisdicción, que es el Parque Nacional Los Alerces, que queda acá a 20 kilómetros de Trevelin. Entonces ahí como que no era nuestra jurisdicción, nos convocaron, fuimos de apoyo, como apoyo, pero también estuve trabajando en ese incendio. Es más, algo que iba a mencionar antes de que me olvide, que fue, esos incendios son del 2015. 2 o 3 años después, creo que fue, no me acuerdo si fue temporada 2016, 2017, 2018, 2019, hubo otro incendio cerca del que hubo en el Parque Nacional Los Alerces, y uno de los señores que entrevistan en el video se le quemó la casa, perdió los animales, perdió todo, y bueno, fue como el incendio que fue en la temporada 2015, en el año 2015, fue como hacia el lado norte, y el incendio que hubo 2 o 3 años después vino hacia el sur y se le quemó toda la casa al señor que entrevistaban en ese documental. Al poblador A uno de los pobladores que entrevistaban ahí, sí. Qué mal, sí, porque él incluso, creo que es él el que dice, ya no lo vamos a ver más verde. Creo que sí. Sí. Lo irán, nosotros ya no. Eso también fue otro, tiene como patadas terribles, viste, que te da el documental, pero bueno, es la pura verdad, ¿no? De lo que ocurre y el tiempo que le lleva después al bosque volver a regenerarse. Si es que lo dejan también, porque ese también es otro tema. Yo quería también que hablemos un poco de la ley de bosques, porque, o sea, la mencionan en el documental, que bueno, la ley de bosques, que también le llaman la ley semáforo, dicen, porque bueno, rojo, amarillo y verde son las áreas que clasifican a los bosques, y la roja no se puede utilizar ni se puede tocar. La amarilla se puede utilizar un poco, pero bueno, con cuidados, y la verde sí se puede. La verde sí. Y bueno, y todos estos incendios se dieron en zonas rojas o cuasi amarillas, pero roja la mayoría. Sí. Entonces, por ser roja, no se tendría, o sea, la ley en el artículo 40 dice, en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antropios que hubieran degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiera definido en el ordenamiento territorial. Esto quiere decir que si se quema una zona roja, sigue siendo roja, no se puede hacer otra cosa ahí. Hay que generar generar las formas para la restauración, pero no podés, por ejemplo, venderlo y lotearlo. No se debería poder, no. Pero bueno. Debería, porque bueno, eso. Sí. Pero esto yo también, ¿sabes por qué lo quería mencionar? Porque a lo largo de todo este tiempo que se han sucedido incendios, hay mucha gente que dice, no, pero he escuchado este comentario, necesitamos una ley que cuando se queme algo no se haga nada y después, y en realidad la ley ya está, y dice que si se quemó una zona roja no hay que hacer nada ahí, hay que dejarlo para hay que ayudarlo a recuperar. También a finales del año pasado, en diciembre del 2020, hubo una modificatoria en la ley 26.815, que es la ley de manejo del fuego, en donde un periodo de entre 30 y 60 años que no se pueden vender.
Uy, A ver, ¿para qué? Capaz que tengo que salir de internet y usar mis datos. Eso es otra que puede. porque ahí está reconectando. Ahí se está reconectando. Vamos a ese internet que funcione. Ujú. Bueno, este era uno de los puntos que teníamos miedo que ocurra, de que el internet no le funcione bien. Porque bueno, como dijimos, ella está en Chubut y pues no sé si la mayoría de los que escuchen este vivo lo sepan, pero bueno, el internet en las provincias falla mucho. En Chubut en particular falla. Tengo experiencia de que falla porque viven mis padres en Chubut y bueno, es todo un tema tener conectividad, aún en el siglo XXI en nuestro país, pero bueno, a ver, ahí va. Tic. Yes, ahí vuelve. Sí, ahí me mandó la solicitud. Hola, sí, ahí te acepté la solicitud. A ver, Ahí está, ahí volví. Ahí volvimos. Volví. Bueno, nos quedamos con lo de la ley 26815. Sí, que me estabas diciendo que hubo una modificación en la ley de... En la ley de manejo del fuego hubo una modificación a finales del año pasado, en donde aquellas tierras que fueron afectadas por incendios forestales tienen que haber un periodo entre 30 y 60 años para que sean vendidas. No sé si se me escucha, no se me escucha. Mi cara fue de shock, o sea... 60 días para venderlas, pero no teniendo en cuenta... ¿Para qué dije? ¿60 días? 60 años. Ah, ok. Perdón, Okay. 60 días, estoy pensando en otra cosa. En un periodo entre 30 y 60 años para que puedan ser vendidas. Ok. Ah, ok. Porque yo incluso tengo información de que, por ejemplo, ahí en Chubut, pero más al sur, en la zona del lago La Plata y Fontana, están haciendo un loteo. Esa zona se incendió y ahora están haciendo un loteo y supuestamente, no sé si es Bosques o quién, frenó ese loteo, pero ahora no sé en qué sigue, porque es todo una puja, un tire y afloje, ¿no? En esos temas también. Sí. Pero bueno. Y eso se había quemado también, no me acuerdo si en el año 70 o cuándo. Pero claro, por eso. Esos son incendios antiguos que ahí cerca del lago Fontana, lago La Plata, en la zona de Senger, que son incendios bastante antiguos. Últimamente no hubo grandes incendios en esa zona. Por suerte. Uh-huh. Y a ver, continuando con lo que vimos en el documental de que, bueno, muestran que, por ejemplo, en Cholila tienen una camioneta, ¿no? Para movilizarse. No sé si eso habrá cambiado, o sea, quisiera creer que eso haya cambiado el día de hoy. Yo, perdón que me ría. Luego de haber sufrido. Bueno, así estamos, tremendo. Y yo te quería preguntar por la situación entre Belín, en cuanto a si tienen el equipamiento, si tienen el equipamiento necesario, porque vos ya me dijiste que, por ejemplo, son pocos, son 3 o 4 ingenieros forestales. Claro. Pero, tipo, las brigadas son muchas, son poquitas más o menos. En particular, justo entre Belín está la central de coordinación y despacho. Entonces es como que se maneja todo lo que es la parte administrativa, la parte de recursos humanos, donde se encuentra el director de todo el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y hay 2 cuadrillas que aproximadamente tienen unas 10 personas cada una de las cuadrillas, que esos son los combatientes, los que salen al ataque inicial en un primer momento. Y en cuanto a móviles, a movilidad, sí hay una camioneta y 2 autobombas que están disponibles. En ese sentido, sí mejoró un poco lo que es movilidad.
al menos en Trevelin. No en todas las brigadas pasó lo mismo, porque hay brigadas, en total son 13 brigadas que están en Lago Puelo, en Maitén, Cholila, Puyén, así como en el video muestran esa brigada de Cholila. En distintas localidades a lo largo de la zona cordillerana hay brigadas, en mejores condiciones, en peores condiciones, algunas ni siquiera, bueno, como se veía, mostraban un galpón donde estaba el móvil, también mostraban tipo una cocina, que es el lugar de la base, nosotros se llaman base de servicio, y después a eso, que creo que no se ve, pero hay un saloncito chiquitito que es donde está en la sala de radio de Cholila, por ejemplo. Hay otras bases de servicio que tienen un cuartito de 2x2 y ni siquiera tienen baño para estar en el tiempo que tienen que estar ahí, o sea que tenemos que estar presentes diariamente, porque ese es otro tema, capaz que cumplimos nuestras 8 horas de trabajo y yo a las 4 de la tarde ya me vuelvo a mi casa y el incendio sale a las 6 de la tarde y tengo que volver. Y tenemos disponibilidad las 24 horas en nuestro trabajo. Tal cual. Y después, bueno, lo que sí que estamos, en ese momento, por ejemplo, en el caso del incendio de este año, en marzo, a nosotros nos debían 3 meses de sueldo. Hacía 3 meses que no cobrábamos el sueldo. En algunos casos hacían 2 meses y en otros casos 3 meses. Y más allá, entonces, y bueno, y hubo compañeros nuestros que viven en la zona, que perdieron sus casas. Las chicas, las radiooperadoras que estaban trabajando en la base de servicio de Golondrinas, que es Subcentral Golondrinas, estaban trabajando, operando la radio, haciendo la parte de las comunicaciones, y se les vino el fuego, tuvieron que salir corriendo y se quemaron sus autos, perdieron todo lo que había, o sea, se perdió la base, se perdió una base entera de lo que es el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Las chicas que estaban ahí perdieron sus autos, a algunos compañeros que estaban apagando el incendio se les quemaron sus casas y perdieron sus casas, y a eso sumale que hace 2 o 3 meses que no te pagan. Así que fue terrible. Y bueno, otra cosa también, lo que es la vestimenta, que no podemos salir, no sé, ir con un buzo común, tenemos que ir con una ropa que cumpla cierta reglamentación, ropa ignífuga, los botines, el calzado también tiene que ser un calzado especial, los cascos, los guantes, y en eso estamos bastante en falta, porque, por ejemplo, no sé, terminás yendo con tus zapatillas de trekking, tus zapatos de trekking porque no te dieron borceguíes, o porque tenés un pie chico y te traen no sé, como son, la mayoría son varones, ese es otro tema, el tema de las mujeres dentro del servicio. Capaz que te traen todos borceguíes talle 45, ¿y qué hago yo con un talle 45 o un pantalón que tiene el tiro que me queda por acá? O sea, no es que no lo quiero usar porque no me queda lindo, no lo puedo usar porque es súper incómodo, no es ergonómico, no sirve, ¿viste? Bueno, esas cosas que siguen pasando, pasan desde hace años y siguen pasando hoy en día. Bueno. Hashtag gobierno escuchando. Sí. Te quería preguntar también, según tu experiencia, ¿no? Y según tu opinión del análisis de lo que pasó en el 2015, porque nombran en el documental que no se atendió a tiempo, o sea, como que lo dejaron estar, un poco, por así decirlo, no movilizar, hablan de movilización de recursos y de que en principio es como que lo minimizaron. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Sabés de eso? ¿Fue así? ¿No? Sí, se dieron varias cosas justo en ese incendio de Cholila, que en realidad se llama incendio Las Horquetas. El lugar era súper inaccesible, o sea, súper complicado de llegar. Se detectó un día a la tarde, entonces ahí ya como decís, bueno, la mitad del personal ya cumplió su turno, capaz que se fue a su casa, como era un día lindo, no sé, y te fuiste al lago, entonces acá, bueno, lo que hablábamos recién de la señal de internet, no tenés señal ni de internet, ni de teléfono, ni de nada. Si no te llevaste tu equipo de radio, o porque no lo tenés, o porque justo lo dejaste cargando en tu casa, también es difícil que te contacten.
y se tardó un poco en salir, se tardó. Otra cosa que se sumó también fue en ese incendio el tema de los medios aéreos. Sí. Se tardó, no sé si es que se tardó en activar a los medios aéreos, pero sí tardaron en llegar. No es que se detectó enseguida y más allá de que, por ejemplo, bueno, como se ve ahí, hay una sola camioneta, en la camioneta no pueden ir 20 combatientes, pueden ir 5, 6 como mucho dependiendo qué tipo de móvil sea, pero más de 4 o 5 no pueden ir. Y también se había dado ese año, que se menciona en el video, el tema de la floración de la caña de coligüe, que se da cada 20 años, 25 años, depende de las condiciones, pero eso hace que haya mucho material vegetal disponible, mucho combustible. Entonces, esa temporada se juntaron un montón de cosas, desde la falta de recursos, la falta de disponibilidad de los medios aéreos de forma inmediata, esto de la floración de la caña coligüe, porque si después nosotros, una vez que ya se había tranquilizado todo, ¿no? Pero superponíamos lo que era un mapa de las floras, del contorno de la superficie donde había florecido la caña coligüe y estaba más seca, y el contorno del el perímetro afectado por el incendio era casi un calco. Era, entonces se fueron, y bueno, además de que nosotros utilizamos se me fue el nombre, un índice de peligro de incendios que es meteorológico, tiene en cuenta las condiciones meteorológicas y las condiciones de combustible. Y había superado los máximos históricos. Entonces se dieron una conjunción de cosas que complicaron todo. Tal cual. Y desde ese entonces hasta ahora, ¿se armó como algún plan como para que haya cooperación como más rápida entre los grupos cuando salta un incendio o no? Quiero decir, Y como como para que haber aprendido. se fue aceitando eso, como que quizás quedó un poco más protocolarizado, no sé si es la palabra correcta, pero quizás con el tema de los medios aéreos pasa siempre lo mismo, que no es algo, no son los helicópteros y aviones, no los contrata Chubut, sino que vienen del plan del Servicio Nacional, o sea que es una contratación que hacen empresas privadas desde Nación. Justo en esa oportunidad del incendio de Cholila, lo que se decía era que habían llevado a la familia de no me acuerdo qué político de ese momento a qué lugar, entonces no estaban disponibles por eso. Y hubo que contratar nuevas empresas para que pudieran actuar en esos incendios. ¿Viste? Entonces son un montón de cosas que se fueron dando y que de a poco se iban mejorando. Por ejemplo, a partir de ahí, hasta ese momento se usaban siempre aviones hidrantes. A partir de ahí, en ese incendio se empezaron a contratar helicópteros también, que los helicópteros son, si bien no tiran la misma cantidad de agua que un avión, pueden hacer lanzamientos mucho más puntuales y pueden sacar agua desde cualquier arroyito, de cualquier lago, pueden recolectar agua con su bolsa que se llama el Bambi Pocket, y hacer lanzamientos mucho más puntuales y en lugares mucho más puntuales o concisos, concretos, a diferencia de lo que puede hacer un avión, que el avión va volando, abre la compuerta y lanza todo el chorro de agua. Si bien, bueno, el avión tiene más agua. Ok, porque yo viendo las imágenes de eso, precisamente en el documental, otra de las preguntas, consultas que te quería hacer, porque me surge, cuando veo, o sea, uno lo ve en comparación por ahí con lo que era el incendio, que era grandote, y parece tan poco el agua que tira. Incluso cuando lo tira, yo digo, pero eso hace como un spray que cuánto llega a la tierra, ¿no? Está bien, no hacer nada es peor, pero quiero decir, es poco igual el Es poco, sirve, quizás en muchas oportunidades lo que hace es aplacar un poco, humedecer un poco para que después el personal que se encuentra en tierra pueda trabajar mejor, pueda trabajar más seguro y como que finiquitar esa partecita del incendio. Nada más, no es que lo vamos a apagar solo con aviones, o sea, la solución no es tener aviones a diestra y siniestra, claro, no.
La solución es estar monitoreando. ¿Cómo hacen el monitoreo ustedes? ¿Tienen tipo, no sé cómo hacen el monitoreo? El monitoreo. Hay torres de observación en puntos estratégicos. Depende de la brigada, capaz que hay 2, 3, en algunos casos ninguna torre de observación, en general están en los puntos altos, entonces tienen visión, o sea, hay una persona que se llama torrero, que sube todos los días y está toda la tarde quizás monitoreando visualmente, ¿no? Con larga vista, con prismáticos, a simple vista. También en algunas localidades, en algunas brigadas, como en Lago Puelo y acá en Trevelin, hay cámaras de detección. En vez de tener una persona mirando, hay cámaras que se pueden girar y se manejan desde la base de brigada para ver si se observan o no. También se utilizan los puntos de calor, los modis, los que vemos ahí, los que hay acceso libre, que podés entrar y ves puntos de calor. El tema de los puntos de calor es que no están instantáneamente, a veces te saltan al día siguiente o a los 2 días, porque capaz que hay una capa nubosa, o quizás pasó en tal momento el satélite y lo que te reflejó fue el calor, no sé, de un techo de chapa, porque nada que ver, no era un foco, no era un punto caliente, no era nada. Y esas son, y bueno, y después también es mucha la gente que ve un humito ya en el verano y sabe que tiene que avisar enseguida, o a la policía, o a bomberos, o a la brigada de incendios. Así es como detectamos, cómo se detectan los focos. Y otra consulta también que te quería hacer, porque yo, como bueno, como mis papás, conté anteriormente cuando te estabas conectando que mis padres viven allá en Chubut. Y entonces empecé a investigar para ver si se brindaban cursos para la gente que vive en estos lugares, porque a mí es como que me parece que es sentido común que tendrían que darles cursos a la gente que vive en estos lugares que son de riesgo. Y encontré que en Esquel por lo menos se dio uno, pero creo que en el 2000 y pico, no me acuerdo qué año, pero hace unos años ya. Y no encontré como de nuevos, o capaz que no busqué bien. Pero te quería preguntar si es algo así existe o se tienen que acercar los interesados a las brigadas o a los bomberos directamente y preguntar. Cuando yo empecé a trabajar en incendios forestales allá por el 2006 más o menos, eh, también, o sea, depende mucho del impulso que le dé al servicio el gobierno de turno, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la bajada de línea que venga de fondo, vamos a decir de fondo, no de línea, que venga de nación o de provincia. Entonces, por ejemplo, esa fue una época en donde se armaron muchos consorcios de prevención de incendios forestales. Entonces eran los vecinos que se agrupaban en consorcios y recibían herramientas, quizás recibían un kit de ataque rápido para actuar como en un inicio hasta que llegara la brigada. Y entonces en esos momentos sí se hacían periódicamente capacitaciones, reuniones con las personas que conformaban el consorcio, con los vecinos, pero después de unos años se dejó de hacer. Al menos lo que bueno, y eso también, a eso quería llegar cuando empezamos a hablar, antes de la detección y de los recursos de combatir el fuego, la importancia de la prevención. Porque, a ver, lo ideal no es tener los mejores aviones, el mejor equipo para ir y combatir una vez que el incendio ya está, sino que lo ideal es prevenirlo para que no ocurra, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es que, bueno, la época ideal para trabajar esa parte de la prevención es ahora en el invierno, donde hay que hacer todo el manejo de la reducción de combustibles, desde, no sé, si tenés una plantación de pino particular, de hacer la poda que tenés que hacer, de, no, si podás el pino, no dejar las ramas ahí tiradas, sino sacarlas, buscar la forma de eliminarlas, ya sea con quemas controladas, con chipeadoras, ver la forma de reducir el combustible, de, bueno, las empresas de energía eléctrica, mantener las líneas, o sea, debajo de las líneas, mantener todo limpio, no que estén las ramas de los árboles tocando las líneas, los transformadores, porque todas las temporadas hay incendios por esas causas. Y bueno, y eso es un trabajo no solo del Estado, que sí tiene gran responsabilidad, sino también de las personas que deciden ir a vivirse a lugares así. Porque ese es otro problema que tenemos, que quizás
los incendios forestales en sí, específicamente forestales, el número está disminuyendo, pero lo que aumenta cada vez más son los incendios de interfase, que son los incendios que se dan entre las zonas donde se mezcla el bosque con las viviendas, ¿sí? Como las zonas, eso se llama zonas de interfase. Zona de interfaz urbano-forestal sería. Y muchas veces los incendios empiezan en las casas de la gente que vive en esas zonas de interfase y se va hacia el bosque, o si no, sí, hay casos en donde el incendio empieza en el bosque, pero termina afectando a todas las viviendas que hay en esa zona. O sea, no es que digo, una casa cada 100 hectáreas, sino lo que pasó este año ahí en Las Golondrinas, más al este en el Maitén, que era zonas donde no hubo una planificación territorial. La verdad es que no había planos, no había nada, muchas calles sin salida. También pensemos que las autobombas son móviles de gran porte, no es lo mismo ir con un auto o con una camioneta que con una autobomba que quizás lleva 6.000, 7.000 litros de agua y toda la maquinaria además, que son 4x4. Entonces, las vías de acceso tienen que tener ciertas dimensiones, tiene que haber o una rotonda, muchas son calles sin salida, pero tiene que haber una rotonda o algo en donde los móviles puedan dar vuelta, y todo eso no es planificado, no fue planificado, y espero que a partir del desastre que pasó ahora en Las Golondrinas, en esa zona, en el hoyo, como que se empiecen a tomar más conciencia en eso. Sí, incluso, bueno, vos lo debes saber mucho mejor que yo porque yo lo leí en internet, pero leí que hay como un tipo de construcciones, por así decirlo, no son construcciones, pero quiero decir, es como un manejo, como lo que vos mencionaste, un manejo de los árboles y demás, como para hacer barreras naturales que protejan, ¿no? En caso de que hubiera incendios a las poblaciones. Eso creo que acá no se implementa, ¿no? Pero leí que es como que algo que se está implementando en otros países. Sí, lo que pasa es que también hay vegetación que puede, que al tener más contenido de humedad, quizás te pueda hacer de cierta barrera en contra del fuego, y otras especies, por ejemplo los pinos, que tienen un montón de aceites esenciales, y otras sustancias que lo hacen súper inflamable. Entonces no es lo mismo que tenés, o si no, otra cosa, es la visión de la persona de ciudad que quiere irse a vivir en medio del bosque. Ojo con eso, porque también está todo, no está reglamentado. Por ejemplo, hay países donde Estados Unidos, donde hay códigos de construcción, en donde dicen en algunos lugares, ¿no? Específicos, hasta cuánto tiene que medirte la ventanita del baño, por ejemplo, para que sea efectivo en caso de un incendio forestal, ¿no? Acá, si vos querés hacer una casa con un árbol en el medio, lo podés hacer. A mí me encantaría, yo tengo amigos que tienen casas así y son divinas, pero yo le digo, sacate un seguro contra incendio, mínimo, porque son cosas y también otra cosa que se dice es, pero acá nunca llegó el fuego o nunca se quemó. Y en realidad la pregunta no es si se va a quemar un lugar o no se va a quemar. La pregunta es cuándo. Porque tarde o temprano, al menos en este ecosistema, en el bosque andino patagónico, el fuego o pasó o va a pasar. ¿Sí? O sea... Sí, sí, qué cosa. Es algo así. Y bueno, y también a las personas que viven así en zona de interfaz, se le hacen recomendaciones, o sea, hay todo como un listadito, por decir así, de recomendaciones, de decir, bueno, hasta tantos metros de tu casa o a tal distancia de tu casa, tener el pasto siempre cortito. Si querés tener arbustos, que sean arbustos de tal tipo, hasta tanta altura. Si querés tener árboles, bueno, más alejados de tu casa. Que las ramas no toquen el techo de tu casa porque es de madera tu casa y se te va a quemar si viene un fuego. También si pueden poner fuentes de agua cerca, ponerlas, o si pasa un arroyito cerca de tu casa, tener una motobomba. No es barato tener una motobomba, pero va a ser mucho más barato y conveniente tener un equipo de agua
para al menos mojar alrededor de tu casa si llega a venir un incendio, ¿no? Hay un montón de Claro, sí, recomendaciones sí, sí, claro. que, bueno, eso siempre se charló con los vecinos, se hizo, pero desde hace un tiempo que se dejó de hacer. Y ahora lo que se está intentando, bueno, también pasa esto de que cada vez es más la gente que se viene a vivir al bosque, y no se tienen, la mayor parte de las personas no tienen en cuenta estas cosas, y bueno, ahora se están haciendo, se hicieron algunos planes de manejo, algunos planes de prevención de incendios, y de a poco como que se va retomando eso, de darle charla a los vecinos, de salir, pero bueno, como pasa en todo, a ver, para ir a charlar con el vecino yo tengo que tener un móvil disponible. Si hay un móvil, tiene que haber combustible para que el móvil ande. Y bueno, una serie de factores que no siempre se dan, y menos acá en Chubut, que venimos de una crisis económica de hace años ya. Sí, Que puede ser, algunos dicen que es tremendo. producida y otros que no, pero bueno, después cuando salen en los titulares de los diarios que la megaminería pondría pum para arriba Chubut, ya me da para Ah, ok, sospechar. por ahí viene. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, Re interesante todo lo que contás, la verdad que súper interesante y obvio que sí, que la importancia de la concientización, o sea, yo me he criado en vacaciones patagónicas, ¿no? Porque siempre andábamos con mi familia de camping en el sur y un montón de veces encontrábamos fuegos mal apagados y era como, me estás bromeando, o sea, tírale agua, ¿qué te cuesta? Sí, ¿No? ¿Viste cuando vos decís no puede ser? Entonces, como ya mencionamos, hay veces que los incendios son causados por el hombre e intencionalmente con otros propósitos, pero hay veces que también la mala praxis de un campista que no sé, que no sí, tiene la conciencia apropiada, la negligencia porque sobre todo. sí, sí, Es, sí, 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 negligencia. Incluso hay veces, hay ocasiones en las cuales la persona ni siquiera se da cuenta de sí, lo que está haciendo. Yo me he ido de vacaciones con compañeros que nunca iban casi de camping y yo les tuve que decir, pará de ponerle leña a ese fogón, pues como que se copan, pues, sí, para un poco. O sea, por ahí uno teniendo otras experiencias es verdad que, bueno, ve las cosas diferentes, pero sí, en todos estos lugares yo llenaría de carteles por todos lados, o sea, porque hay carteles en algunos, pero bueno, habría que poner más carteles inclusive. sí. Bueno, alguien Y que, o sea, a ver, bueno, yo acá igual me tomé apuntes de todo el, ¿cómo se llama? El documental, pero básicamente, sí, esto me re llamó la atención, que nombraban que el incendio, eh, uno de los incendios en el 2015 había generado tormentas de fuego. sí, el de Cholila. Bueno, Eso eso es increíble. loquísimo. Es, por eso, a ver, sí, es un fenómeno que se da en aquellos incendios que tienen comportamiento extremo. Y bueno, también creo que sobre las tormentas de fuego fue que habló Roy Wersing, el piloto, ¿no? De Cholila. Y cómo es, se da, bueno, en ciertos incendios que como te decía, tienen comportamiento extremo, y muchas veces lo que hace es que como que el incendio genera su propio microclima, se generan columnas convectivas, que son esas nubes de humo enormes que se ven, bueno, se llaman columnas convectivas, y debido a las altas temperaturas, a la diferencia de presiones y de temperaturas que se generan ahí, se generan torbellinos de fuego, es como un torbellino así de tierra que ven, bueno, acá se ven, pero es de fuego, sí, como tornados de fuego que se producen y que también lo mencionan en el video, quizás tiran hojas prendidas, palitos prendidos, las piñas, los conos de los pinos los tiran prendidos y se originan nuevos incendios, capaz que a 500, 600, o incluso llegamos a detectar nuevos focos a 1,5 kilómetros de distancia del foco de donde estaba el incendio. Y bueno, te originan un incendio más, esos se llaman focos secundarios. Y también, además de, bueno, de que se extiende mucho más el incendio,
es un gran riesgo para el personal, porque quizás estaba el personal trabajando en un perímetro, en cierto flanco del incendio, y al inclinarse esa columna convectiva o al caer pavesas, esos focos, esos pedacitos que prendidos en llamas o cenizas que caen, que originan nuevos incendios, se llaman pavesas. Es como que te prenden atrás a tu espalda, no los viste y corren riesgo, bueno, el personal que se encuentra trabajando en ese sector, que es algo de lo que le pasó a los chicos estos de Cholila, que quedaron encerrados. Claro, claro. Si no, terrible cuando muestran el video de ellos corriendo, o sea, es como, no, corriendo. Bueno, Terrible. en ese incendio de 2015, en más de una ocasión pasó eso, lo que muestran ahí pasó con el grupo de Cholila, después pasó con un grupo, bueno, ese incendio de Cholila, por otra cosa que se caracteriza en el 2015, fue que la primera vez en donde participaron Fuerzas Armadas del combate de incendios, porque siempre recibimos el apoyo en lo que es la logística, la preparación de capaz que del campamento, de la comida, de lo que es el ejército y de otras fuerzas armadas. En esto, o capaz que, no sé, de la policía provincial dirigiendo el tránsito, ¿sí? Si era cerca de una ruta. Pero ese fue el primer año en donde Fuerzas Armadas de la Marina, los infantes de Marina, participaron activamente en el combate de incendios forestales acá en la Patagonia. Y después, bueno, también, bueno, en ese incendio hubo días que había más de 500, 600 personas afectadas, abocadas no solo al combate, porque además hay que tener en cuenta que más allá de los combatientes o de los técnicos que estamos trabajando en el incendio propiamente dicho, está la parte de comunicaciones, a todas esas personas hay que darles de comer, tienen que tener un lugar donde dormir, y es un movimiento de personas muy importante, ¿no?, el que se produce. Sí, requiere toda una organización enorme. Sí, es una logística importante que hay que preparar para tener desde listo el desayuno, capaz que a las 5 de la mañana, hasta la cena, tener disponible un lugar para bañarse, para dormir. Muchas veces, en general, lo que se hace en estos incendios de ataque ampliado, como se llaman, se duerme, o sea, en colchones en el piso, en los polideportivos, en gimnasios, en las escuelas, en lugares así. Y es lo que hay. Se arman así tipo campamentos temporales que, bueno, que te queden cerca, relativamente dentro de lo posible, ¿no? Del lugar a donde tenés que ir después. Terrible. Tal cual. Y cuando están, por ejemplo, en el del 2015, ¿cómo es el tema de los turnos? ¿Cuánto tiempo se turnan? No sé cómo será. Nosotros, los combatientes, estaban más o menos quizás trabajando una semana, y lo que pasa, bueno, que si eran combatientes de acá de Chubut, ¿no? Capaz que trabajaban una semana y rotaban, capaz que volvían a su base, tenían 2 días de descanso y después volvían a ir. Y después lo que pasaba, porque bueno, vino gente de Jujuy, de Catamarca, de un montón de bomberos de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, de Neuquén, un montón de provincias vino gente a trabajar a este incendio de Cholila. Y entonces en ese caso el personal que venía de más lejos, quizás se quedaba 15 días y después retornaba a su lugar. Y bueno, también que eso influye mucho, a ver, al no ser del lugar, no conoces el lugar, entonces es como que está un poco más acotado el trabajo o la zona en la que podés trabajar, porque hay lugares que son muy inaccesibles, o quizás lo que ocurre a veces es que, por ejemplo, en el incendio de 2015 de Cholila vinieron bomberos de Buenos Aires. Y el trabajo en Buenos Aires, o en La Pampa, es terreno plano, es terreno llano, y acá en medio del bosque, de la montaña, de los arroyos, el terreno, la topografía es totalmente diferente. Entonces hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar o de brindarle información, o quizás brindándole un mapa, un croquis o un acompañante local a ese grupo puede trabajar perfectamente.
y en otras ocasiones es un poco más complicado. Claro, sí, sí, porque además incluso me pongo a pensar, desde lo que puedo llegar a razonar, ¿no? Incluso el tema de la comunicación, de comunicar, tipo, ¿dónde estás? ¿Para dónde ves que está yendo? Una persona que no conoce, eso se le complica hacerlo. Así que siempre tendría que ir un lugareño como para tenerla más clara en cuanto a dar indicaciones, ¿no? Sí, es así. Además, bueno, en estos casos de incendio de ataque ampliado, donde participa el área técnica, lo que se hacen es, en general a la nochecita, cuando se vuelve de trabajar todo el día en el incendio, los referentes de cada grupo, tenemos una reunión con los referentes del área de cada grupo en donde se le informa cuál va a ser la meteorología del día siguiente, porque esto es algo súper importante. La temperatura, la humedad, el viento, sobre todo en qué direcciones va a venir el viento, porque esto es algo que hay que tener súper en cuenta por el tema de la seguridad principalmente. También, quizás, otra cosa también a tener en cuenta es que si bien la dirección general del viento es una, al estar en una topografía con quebradas, con valles, con pendientes, las direcciones de los vientos pueden variar y ahí influyen mucho los efectos locales. Entonces, también por eso, volvemos a lo mismo, es importante que se sepan manejar en este terreno, de que tengan conocimientos. Entonces, además de, bueno, de comentar cómo va a ser la meteorología, se les entregan planos o croquis donde se señalan cuáles son los sectores del incendio, puntos de referencia, y bueno, todas cosas así que en sí parte de ese es mi trabajo, ¿no? El tema de las reuniones operativas, de los pronósticos meteorológicos, la producción de los mapas, bueno, algo que había mencionado al principio, lo del índice de peligro de incendios, que según cómo esté la temperatura, la humedad del viento y las condiciones del combustible vegetal, el índice va a ser, puede ser extremo, que ahí es cuando sean las tormentas de fuego, esto que mencionábamos anteriormente de las tormentas de fuego, se da cuando el índice de peligro de incendios, o sea, pronostica comportamiento extremo, ¿no? Y bueno, vos parame porque yo si no sigo hablando. Encanta escucharte por todo lo que sabes, es súper interesante, además me parece genial tu trabajo, súper interesante, súper necesario, o sea, es clave. Lo que te quería consultar que me surgió charlando es si se realizan algún tipo de, ¿cómo decirlo? Ejercicios colaborativos entre las diferentes brigadas o existió alguna vez que, tipo, no sé, se armen ejercicios en algún lugar de la Argentina en determinado mes o algo así. Si existe eso, existió. Lo que, en realidad todo lo que es incendios, más allá de que cada provincia tiene su servicio de incendio, casi todas las provincias no tienen su servicio de incendio, ya sean con servicios especiales o con bomberos, en distintas formas. Hay un sistema, o en el sistema federal de manejo del fuego, que antes se llamaba Plan Nacional de Manejo del Fuego, y lo que se suele hacer es que desde Nación se bajan ciertos cursos. Algunos son para cada provincia en particular y en otros momentos sí se hace como una conjunción, de un encuentro de servicios de incendios o de brigadas de incendios de distintos lugares del país, pero en general ahora como que hace bastante que no se hace nada, se hace bastante. Nosotros, al menos en lo que es la parte técnica, tenemos la suerte de que la parte técnica de este sistema federal de manejo del fuego está acá en Esquel, entonces lo tenemos cerquita, entonces los referentes a nivel nacional de la parte técnica los tenemos acá nomás. Entonces, si hacían cursos o si hacen capacitaciones, nosotros podemos acceder. Pero lo que nos pasó es que los últimos se hicieron, por ejemplo, los últimos encuentros de técnicos se hicieron en Jujuy, y obviamente Chubut no tiene plata para mandar a sus técnicos a capacitarse a Jujuy. Que es una pena, es terrible, terrible. Nuevamente, si están escuchando, hagan algo. Todos con el hashtag, loco. Con el hashtag, manden recursos, no puede ser.
Pero bueno, en particular, bueno, ahora toda la Argentina igual está mal, ¿no? Chubut está Sí. como, por sí, es un poco peor porque ya venía mal desde antes, pero bueno, es una situación embromada. Eh, a ver, bueno, la verdad, espectacular todo lo que hablamos, o sea, yo creo que... y también, hablar de esto me parece súper interesante, que hay uno de los hombres que habla en el, creo que también es el que manejaba el avión, que nombra lo de la comunicación entre las plantas. Que eso me pareció también fascinante. Lo nombra así como leve, pero es como que es como una comunicación química, dice él, en la cual se pasarían la información los árboles de lo que está ocurriendo. Entonces había algunos árboles que empezaban a deshacerse de sus hojas para no prenderse fuego. Una cosa así. Sí, hay toda una línea de investigación sobre eso, sobre la comunicación entre plantas. Hoy por hoy, desde mi lugar de trabajo, lo asociamos más que nada al estrés hídrico que se produjo esa temporada y que en general ya se da, porque ese incendio empezó a mediados de febrero y como había dicho antes, los índices de peligro estaban eran superiores a los históricos y eso lo que indica es que hubo un déficit hídrico muy importante, muchos días de calor, poca lluvia, y como que hoy por hoy yo te lo asocio a eso, ¿sí? Pero sí hay toda una línea de investigación, como lo menciona Wersing, de la comunicación entre las plantas. O sea, sí, esa línea está y que como que cada vez hay más fundamentos sobre eso. Sí, 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 tal cual. Y otra cosa que no quería dejar la oportunidad, bueno, esto, hablando de déficit hídrico, este invierno, al menos acá en esta zona, tenemos entre un 30 y un 40% menos de precipitaciones que la media normal. Todo esto, no, o sea, nieve, por ejemplo, en el centro de Esquí La Olla, prácticamente no hay, más allá de que ¿En la nieve es importante para el turismo. el Perdón, centro no de te dónde? escuché. De La Olla, de Esquí La Olla, de acá de Esquel. Sí, Ay, no mirá, hay nieve, no hay casi nieve, y por eso el déficit de precipitaciones, ya sea lluvia o sea nieve, está entre el 30 y el 40%. Si sigue así, la tendencia es que esta temporada va a ser bravísima. Mm, sí, vos sabés que ahora que traes eso del estrés hídrico, estoy recordando que mis papás, si bien viven hace 5 años ahí en Chubut, me han dicho que que las plantas empezaron a ponerse amarillas antes de tiempo también, que eso también tiene que ver por el estrés hídrico. Sí, sí. Y, y en el marco de todas estas observaciones, me pregunto, ¿no? O sea, ¿no tendría que haber planes de adaptación o de adaptación ya al cambio climático en esas zonas para generar, no sé, resiliencia también? Porque yo estuve leyendo estuve leyendo el informe del IPCC del 1,5 grados centígrados, ¿viste? Y dice Sí, que los incendios, o sea, está muy alto, o sea, y lo estamos viendo, o sea, vos me lo estás diciendo con el estrés hídrico y las cosas que hemos visto a principios de este año, ¿no? Entonces es como que me parece también como que estarían faltando también, ¿no? Planes así tipo de adaptación, como un poco más fuertes por ahí, si se quiere, en toda ese área. sí, sí, eso sería algo fundamental para esta zona. Y por eso también, como decíamos antes, el tema de la concientización de la gente que vive acá o de la gente que viene a vivir acá, de los planes de la planificación territorial, un montón de cosas que, o sea, desde distintas aristas hay que empezar a trabajar sobre este tema. Tal cual, totalmente. Bueno, a ver, estoy repasando todos los apuntes que tomé, a ver si nos quedamos con algo ahí en el tintero, pero, ¿cómo se llama? Hablamos de todo, la verdad, o sea, impresionante. Eh, sí, y bueno, ya como para ir cerrando, pues si no te voy a robar todo tu martes, mira, ya son las 10:30. Eh, um, eh, te súper agradezco No, por que favor.
para hacer el cine debate. A mí me parece súper interesante desde Comubi, que siempre queremos generar conciencia con respecto a todos estos temas ambientales. Y bueno, y tener la posibilidad de hablar con gente que es técnica, que sabe de todo esto y que está trabajando en eso es súper enriquecedor. Así que te damos todas las gracias por haber estado con nosotros en la tarde-noche de hoy. Y bueno, y nada, y dejarlos a todos con esa inquietud de que, bueno, de que investiguen sobre todos estos temas. Y también despedirnos como termina también un poco el documental, ¿no? Que dice que el ser humano lo quiere todo y cada vez somos más y por ahí no tomamos la suficiente conciencia de que todo este desarrollo que nos han vendido en realidad nos ha llevado a un lugar en el cual estamos por superar puntos críticos que nos llevan a estos eventos, ¿no? Que cada vez, supuestamente por lo que dicen las investigaciones, se sucederían con más abundancia, como bueno, son las tormentas, los incendios. Entonces, realmente tomar conciencia y bueno, y tratar de, entre todos, ¿no? Impulsar a que haya más ayuda para los brigadistas, más recursos, más cursos para la ciudadanía y demás. Así que y sobre todo, como bueno, ya lo dijimos varias veces, la prevención. La prevención es fundamental y como uno de los comentarios que decía ahí, no me acuerdo quién lo mencionó, pero esto de educar a la gente, de educarnos a nosotros, de educar a nuestros vecinos, a nuestras familias, a que tomen conciencia de que cada vez, también, bueno, esto de los incendios forestales de la sexta generación, de que cada vez son más grandes y más difíciles de combatir. Por eso lo principal es la prevención, o sea, un cartel enorme, grandote, en letras rojas, de prevención, o sea, eso es fundamental. Tal cual, totalmente. No hay nada que apagar si no se inicia, así que sí, la prevención es lo principal. Bueno, Mariela, muchísimas gracias, un gusto haber charlado con vos hoy, y que, no sé, después el día de mañana haremos otra recomendación y te volvemos a invitar para seguir hablando de todos estos temas. Un placer, un gusto para mí haber compartido con ustedes estos minutos. Qué dirán. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, terminamos ahora entonces sí, escuchándonos el vivo de hoy. Y bueno, nos encontraremos otra vuelta. Que estés bien y bueno, ojalá nos podamos ver un día que pueda viajar yo para allá y te conozco personalmente. Dale, ya estás invitada a mi casa cuando quieras. Dale. Chao. Chao.